Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Un gusto, a nombre del IAB Perú, recibirlos hoy día. Mi nombre es Beatriz Hernández, directora ejecutiva. Este es un tema largamente esperado por nuestros socios y también por el público en general, ¿no? El mundo sin cookies, desafíos y oportunidades. La gente a lo largo del año, y yo diría que desde el año pasado, viene esperando esta fecha que Google nos marcó de finales del 2023 para la implementación definitiva del mundo sin cookies, ¿no es cierto? Lamentablemente, o no sé si decir lamentablemente, esto se ha vuelto a extender y me decían, vea, entonces ya no hay tanto la urgencia. Y la verdad es que no haya urgencia, al contrario, yo que creo que lo que nos da es más tiempo para no solamente hacer este webinar, hemos pensado abrir otro en noviembre y probablemente a lo largo del próximo 2023 tengamos más de dos eventos de estos destinados al tema de la privacidad de datos y destinados al mundo sin cookies y seguro al first party data y todos los demás componentes que hoy día espero podamos escuchar de nuestros expositores. Entonces, sin más, contarles, como siempre, que terminado el evento, pueden hacer las preguntas, porque vamos a tener hoy día keynote speakers y luego vamos a tener un espacio para un panel. Y podrán en el chat pasarnos las preguntas que quieran y también van a poder a lo largo de estos días recibir a todos los que se inscribieron información del evento, porque nosotros grabamos el evento, entonces van a poder ver luego on demand el evento y información adicional que les va a llegar también sobre el tema a sus correos, solamente a los registrados hoy, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, sin más, para no hablar solamente yo, quiero presentarles a nuestros expositores. A ver, en primer lugar, déjenme, a ver dónde estoy, tengo tantas ventanas como siempre abiertas que ya me pierdo un poco con lo que tengo a quienes les tengo que presentar. A ver, denme un segundito que ajuste mi tema. Acá está. Vamos a presentar a Clementina Briceño. Clementina es Head of Data de TITS LATAM. Es graduada de la Universidad de Colorado Boulder en Administración de Empresas y con un background en agencias de publicidad. Actualmente es la Data Business Lead de TITS LATAM y previo a TITS ha formado parte de un equipo incubador global en Airbnb, basado en Barcelona, y antes de eso estuvo en Oracle Data Cloud, en el vertical de CPG Retail, ayudando a anunciantes nacionales en sus iniciativas de data para sus campañas de mercadeo digital. Así que, Clementina, por favor, si te nos sumas. Hola a todos, gracias por la invitación. Hola, Clementina. No, gracias a ti por aceptar estar este rato con nosotros en el IAB Perú. Y sin más te dejo y nos hablamos más ratito. Buenísimo, perfecto. Bueno, hola a todos, un placer poder hablar hoy con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me comentan si lo logran ver sin problemas. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo logran ver pantalla completa? Ok. Ok, buenísimo. Bueno, espero que ya hayan tenido el chance de trabajar con nosotros, con TITS. Nosotros somos una plataforma programática de medios. Si ya han trabajado con nosotros, nos reconocen por estos anuncios que son súper llamativos, que encajan perfectamente con el contenido editorial y permiten ofrecer una experiencia que no es interrumpida para los usuarios. Dentro de TITS tenemos contacto directo con premium publishers y con las marcas principales de cada mercado. Somos una plataforma end-to-end, lo que quiere decir es que tenemos control de nuestro inventario, control de la demanda, control de la data que utilizamos y eso ayuda a que la compra de medios sea mucho más eficiente, ¿ok? Así que, bueno, para hablar un poquito ya del tema de las cookies, estoy seguro que es un tema que han visto muy recientemente, seguro lo ven cada vez que acceden a su navegador y les pregunta si están de acuerdo con utilizar las cookies sí o no, sobre todo en los dispositivos móviles, pero ¿qué significa eso? ¿No? Uno piensa que la eliminación de las cookies no tiene mucho impacto y que es un cambio que realmente no impacta a las marcas, a las agencias o a los medios, pero la realidad es que sí.
Es un impacto bastante grande para las marcas digitales y les voy a hablar un poquito de eso hoy. La eliminación de las cookies se extendió por segunda vez hasta el 2024. El navegador Chrome es el último navegador de los grandes en hacer este cambio y se han tardado tanto porque es un cambio que impacta de muchísimas maneras a la industria. Ahorita vamos a hablar de esas consecuencias. Chrome no es el primer navegador en hacer este cambio. Estos cambios empezaron en el 2017 con Safari, con Firefox, y poco a poco el resto de las tecnologías han ido cambiando y evolucionando para eliminar los métodos que teníamos y que utilizábamos para identificar a los usuarios. Esto no es algo malo, toda esta nueva concientización de parte de las compañías es para proteger los datos personales de una manera muchísimo más eficiente y más consciente. Es para darnos a nosotros las personas mucho más control de con qué compañías compartimos nuestra data, cómo podemos nosotros tener ese entendimiento, visibilidad completa de cómo es ese intercambio de valor, y nos da un poquito más de poder, como les mencionaba, para poder controlarlo de una mejor manera. Entonces, esta extensión, la verdad que a nosotros en TITS no nos agarró de sorpresa. Falta mucho en la industria todavía para estar 100% preparados para la eliminación de las cookies, sobre todo del lado de Google. Y bueno, este tiempo adicional nos viene bastante bien. Yo creo que a todos en la industria, ya hablaremos más de eso, para prepararnos muchísimo mejor. Entonces, bueno, yo quiero explicarles un poco la eliminación de las cookies a modo muy sencillo. La eliminación, imagínense que este es Carlos, ¿no? Nuestro chico al que queremos llegarle. A través de la cookie nosotros podíamos entender qué hacía, de qué sitios venía, de qué páginas ha venido y ha comprado anteriormente, qué va a hacer en un futuro. La cookie era como la perfecta manera de tener ese entendimiento del usuario y poder perfilarlo. Esto Perdóname, era una manera... Clementina, discúlpame que te interrumpa, pero no nos están pasando tus slides. Ah, los slides. Hemos quedado sin. Okay. Sí, por favor. Gracias. Perdón, es que creo que no se pone pantalla completa, qué vergüenza. Pero ya lo arreglo rapidito. Gracias por avisarme. A ver. Voy a volver a intentar de presentar pantalla. A ver si ya sirve la pantalla completa. ¿Lo ven pantalla completa ahora? Necesito que me respondan porque no logro ver el chat. ¿Sí? Sí, correcto. Ok, buenísimo. Entonces, ahora imagínense todo ese proceso, el entendimiento de Carlos. Acuérdense que la cookie nos permitía de entender completamente ese proceso, pero sin esa cookie, sin ese tracking especial. Entonces, esta persona puede ir a un tipo de página, un e-commerce, y quiere comprar ese producto. Y cambia de opinión. Le dice, bueno, capaz regreso luego y lo compro en otro momento. Y va a otra página, pasan un par de días, él revisa algunos otros productos y luego vuelve a ser expuesto por ese mismo par de zapatos en una página adicional. Y lo más seguro es que esa marca tenga distintas campañas publicitarias en vivo, tenga campañas publicitarias de social, tenga campañas publicitarias en programmatic, tenga campañas publicitarias en cualquier tipo de otro medio digital, y lo más seguro es que hayan distintas campañas que estén logrando esa misma acción de parte de ese usuario. Ahora, con la eliminación de las cookies, Carlos, cuando es expuesto a este anuncio, se acuerda del producto y decide comprarlo, pues entonces ahí es cuando se vuelve muchísimo más complicada la atribución de este tipo de compra. Porque como no tenemos el historial de Carlos, como lo daba antes la cookie o el device ID, ahora nos cuesta mucho más trabajo poder entender, bueno, a qué medio deberíamos atribuirle y darle crédito por esta compra. Esto se vuelve mucho más retador cuando trabajamos con muchísimos medios, como es la mayoría de los casos para las marcas. Entonces, bueno, para hablar un poco del resto de los impactos, esto impacta a la data de proveedores de terceros que no tengan un identificador alterno.
piensen en los proveedores de data principales de cada mercado, muchos de ellos son cookie-based, entonces, bueno, impacta la activación de esa data. La data de first party del anunciante que viene de un DMP. Los DMP son plataformas basadas en cookies y pues eso queda impactado. El retargeting, que es algo súper popular, muy parecido como les expliqué el ejemplo anterior. Si no tenemos el historial de Carlos, no podemos entender ese efecto de retargeting. La limitación de frecuencia, la optimización basada en campañas con datos del usuario, toda la atribución, todos estos estudios de multi-touch attribution, los informes multicanal. Al no tener ese entendimiento pasado del usuario, pues muchas de estas prácticas quedan impactadas. ¿Qué no queda impactado? Que no queda impactado el targeting por dispositivo. Eso, para entender el dispositivo que usa la persona, no se necesita una cookie. No queda impactado el targeting contextual. El geolocation tampoco queda impactado. Y bueno, una que otra cosa no queda impactada, pero lo bueno es que hay soluciones que nos van a ayudar a poder darle seguimiento a estas iniciativas que ya les mostraré. Solo para mostrarles un poco la tendencia que tenemos en nuestros países latinoamericanos son los países más dependientes de la cookie. Eso es porque en Latinoamérica se usa más navegadores como Chrome, no somos tan usadores de Apple como Estados Unidos, entonces para nosotros el cambio va a ser más brusco, pero es importante empezar a hacer esas pruebas de una vez para tener ese tiempo adicional de preparación. Si no nos preparamos, de la noche a la mañana se nos va a eliminar las cookies y eso nos puede afectar hasta un 90% del reach en programmatic. Entonces, por eso es importante empezar la transición. Hablemos un poco de las buenas noticias. Todo lo que vieron impactado se va a poder seguir haciendo. Ahora se va a hacer con un tipo de identificador diferente a la cookie y al device ID. Entonces, les cuento un poquito de las iniciativas principales de cada mercado. La iniciativa bastante popular, que ya nos hablarán los chicos de Retargetly, es los Unique IDs. Los Unique IDs permiten identificar al usuario de distintas maneras. Una de las maneras es utilizando el inicio de sesión del usuario dentro del publisher y de esa manera podemos rastrear y entender todo lo que hace su usuario y esta información es anonimizada, no hay intercambio de PII entre los medios, de data personal entre los medios, el publisher, todo es muy privado y estos Unique ID se encargan de que todo sea bastante resguardado. Luego tenemos las audiencias predictivas, que como el nombre lo dice, es una manera predictiva de poder darle características a un usuario que esté anónimo. Un usuario puede ser alguien que esté navegando, por ejemplo, desde un iPhone. Eso es alguien totalmente anónimo. Entonces, vemos qué tipo de contenido está leyendo, desde qué dispositivo, a qué hora, en dónde, y entonces en base a eso podemos hacer una predicción de quién creemos que eres. Otra iniciativa bastante popular es la data first party del publisher. Los publishers ahora están en un punto donde pueden aprovechar mucho su data propia. Nosotros con los publishers con los que trabajamos hemos creado una nueva infraestructura para apoyarnos de su data propia. Ellos pueden generar audiencias y bueno, de esta manera mitigar el impacto de la eliminación de la cookie. La cuarta solución es el Google Privacy Sandbox, que como les mencionaba, Google todavía no está lista con este tipo de iniciativas. Ellos piensan cubrir todo lo que queda impactado y dar una solución desde el targeting, atribución, medición, privacidad, fraude, todo. En términos de targeting, ellos nos van a ofrecer tópicos por los usuarios. Entonces, es muy parecido a un targeting contextual, solo que es una inteligencia que la está aportando el navegador. Entonces, si se fijan, realmente para crear el perfil completo del usuario se necesitan estas 4 iniciativas. No nos deberíamos enfocar en solo una porque hay una que tiene más alcance, otra que ya está lista, otra que tiene más potencial de granularidad o precisión. Entonces, realmente el éxito está en combinarlas a ellas para poder llegar a ese usuario y esas audiencias digitales. Otro tipo de targeting bastante popular, que seguro lo han escuchado, es el targeting contextual. Lo pongo por separado porque este se basa en encontrar el ambiente indicado para el usuario, el tipo de contenido en específico, hacer análisis semántico de la nota. Hay distintos partners en el mercado que hacen targeting contextual y esto ya se trata de entender a veces el ambiente y ese momento de receptividad.
Para mostrarles un caso de estudio, esta fue una prueba que tuvimos con Diallo, y bueno, en la TAM hemos tenido más de 200 pruebas manejadas por nosotros y también tenemos la oportunidad de que los anunciantes hagan pruebas self-serve y esto nos permite también poder ver las diferencias en viewability, CTR y darles un poquito más de confianza a los anunciantes de cómo funciona este tipo de targeting en general. Lo que hemos visto para nuestra sorpresa y realmente es algo que nos ha encantado poder ver, es que en líneas generales la activación cookie les ha sido más eficiente que la activación cookie-based. En términos de costos, en términos de alcance, tendemos a tener mejor alcance y con muchas de las marcas hemos hecho estudios de brand lift y vemos que tenemos mejor asociación de mensajes, mejor ad recall y esas son las tendencias que estamos viendo. Entonces, cuando me preguntan, bueno, tengo que esperar al 2024, yo digo, bueno, ¿qué pasa si te ofrezco una audiencia que va a tener unos costos más eficientes, vas a tener mejor alcance? ¿Quieres esperar hasta el 2024 para usarla o prefieres utilizarla ahorita? Entonces, eso es lo que hemos visto a través de todas las pruebas que hemos hecho e invitamos a los anunciantes que se unan a las pruebas. El objetivo de todo Cookieless, y ya con esto le paso el micrófono a Juanma, es que Cookieless va muy en torno a todo el tema de la publicidad responsable, poder llegarle a un usuario donde su privacidad no esté en riesgo, donde el usuario esté de acuerdo con el tipo de interacción que tiene con la plataforma o con ese identificador. Ese es el objetivo, ¿no? Respetar al usuario, no solo que en su experiencia publicitaria sea de con un anuncio que lo respete, sino también poderlo identificar de una manera responsable. Así que bueno, muchísimas gracias y le comparto la pantalla a Juanma. Gracias, Clementina. Gracias. A ver, vamos a seguir con el orden del evento, no sin antes volverles a recalcar a los que recién se nos han unido que van a tener on demand este webinar y también información adicional que les va a llegar a todos los que se han inscrito en nuestro webinar. Así que todo bien, sigamos entonces con el orden de la presentación y me toca presentar a Juanma. A ver, un segundito, que acá estamos. Juanma Torres, él es Head of Publisher Development de Retargetly, más de 18 años de experiencia en la industria de la publicidad digital y el AdTech. Abrió operaciones comerciales en México, Latam, y lideró equipos comerciales para 11 empresas como TV Azteca, Terra, Logan, Mia, Response, AdsMobile, entre otras. Actualmente lidera el área de Publisher Development en Retargetly, donde se encarga de las alianzas estratégicas con los publishers más importantes de la región. ¿Cómo estás, Juanma? Muy bien, muy contento, emocionado de participar con ustedes y agradeciendo el foro a la llave Perú. Gracias. Entonces, nada, te dejo y nos encontramos después en el panel y ahí tenemos varias preguntas que hacer sobre la presentación de Clementina y sobre lo que tú seguro nos vas a contar. Buenísimo. Bueno, muy buena tarde a todos los usuarios conectados. Agradezco de sobremanera el tiempo que nos otorgan para escucharnos y también agradezco a la llave Perú por su invitación. Reitero el agradecimiento. Les voy a hablar sobre Publishers Addressability en el Cookieless, ¿no? Yo quiero enfocarme un poquito más en el tema de los publishers. Como escucharon, represento a Retargetly. En Retargetly somos una empresa de tecnología argentina que creó el marketplace de datos más grande de Latinoamérica. También tenemos una plataforma para modelar y activar audiencias que se llama Loop. Un DMP, que es una plataforma que básicamente te permite guardar, administrar y activar tus datos. Y además tenemos un identificador universal, como justamente lo mencionó Clementina. Optamos por el identificador universal como una opción ante el cookieless y este identificador se llama IDX. Somos más de 100 profesionales con presencia en 11 mercados de Latinoamérica, ¿no? Y justamente para hablarles de nuestra misión, es una misión que nos propusieron Daniel Sapinski, Federico Nieves, que son los co-founders, Santiago Garmandray, CEO de la familia Retargetly, ¿no?
y nos propusieron ayudar al Open Web a mantenerse competitivo, ¿no? Aumentando el valor de su media a través de sus datos, de los datos de terceros, de nuestras plataformas tecnológicas y nuestro identificador universal. Y justo aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles que yo tengo un terapeuta, ¿no? Un terapeuta / coach de vida que se llama Julio. Y Julio alguna vez me dijo en una frase que se me quedó grabada, y la frase es, la inconsciencia no puede ser juzgada, porque alguien que no tiene el aprendizaje para ser consciente no puede ser juzgado. Sentirnos culpables, y es que en este punto la mayoría escuchamos tanto la palabra cookies, pero no entendemos en su totalidad las consecuencias que ni Google, pero bueno. Así que intentaré dar un contexto muy enfocado en las afectaciones que va a tener el cookies hacia los publishers y la opción que ofrecemos desde Retarget. Para esto vamos a empezar a hablar de algunos conceptos, que es el Open Web y los walled gardens. Y para poder definir el Open Web, básicamente imagínense todo lo que está fuera de comprar, hacer búsquedas y socializar, ¿no? Eso se considera Internet abierta u Open Web. Y los walled gardens son las principales empresas de tecnología que tienen de inicio gran volumen de usuarios, o piensen en Google, en Facebook, en TikTok, en Amazon, ¿no? Y por consiguiente tienen un alto volumen de datos. Vamos a describir un poquito las diferencias entre uno y otro, ¿no? Por un lado, los walled gardens tienen el alto volumen de usuarios porque nos piden este registro, nos piden que declaremos cuáles son nuestros intereses, nuestro género, etc. También por lo mismo tienen este gran gráfico de usuario, ¿no? El gráfico de usuario es la cantidad de información alrededor de cada usuario. Y por lo mismo pueden ofrecer unos esquemas comerciales muy agresivos, ¿no? Hablando de costo por interacciones, costos por clics, costo por alguna conversión. Y aquí hay un tema también un poquito controversial, que tienen sus propios insights y métricas, ¿no? Por lo mismo son juez y parte y dependen menos de terceros, o sea, lo mismo no usan verificadores, etc. Por el otro lado tenemos a los medios de comunicación. Estos medios de comunicación generan contenido editorial, que es un valor agregado bastante bueno, ¿no? De especializado o de opinión. Los usuarios, en este punto me quiero apoyar en un estudio que hizo OpenX en el 2020, desafortunadamente no hay estudios más recientes, pero este estudio menciona que los usuarios pasan más tiempo de su consumo de Internet en estos sitios del Open Web. Estos sitios son verificados y validados por terceros, usan formatos más estandarizados, dígase los estandarizados por la llave, ¿no? Y esto ayuda a que reduzcan el costo de las campañas cross-site, ¿no? Y menciono estas características porque quiero partir de ahí para darnos cuenta que en este estudio de OpenX se menciona que aun cuando el usuario pasa más tiempo en la Open Web, el presupuesto publicitario está mucho más cargado a los walled gardens que a los sitios, ¿no? Y esto puede sonar un poquito contradictorio, ¿no? Voy a pasar una serie de láminas que la única finalidad es sustentar el hecho de que la publicidad digital crece a cifras de casi doble dígito, no solamente a nivel mundial, ¿no? Sino también en Latinoamérica, dependiendo del país, pero casi todos van a doble dígito. Y esto, pues, causa mucha alegría a la mayoría, ¿no? Y yo casi 14 años comercializando del lado de la media de ad networks, publicidad, y año tras año nos decían, ya subió la inversión publicitaria, ¿no? Por lo mismo, la empresa debería de crecer en revenue, y lo complicado es que este revenue sí crece, pero lo que muestran estas láminas, básicamente no muestran las siguientes anotaciones, ¿no? La industria, si bien crece el doble dígito y en Latinoamérica muy parecido, las inversiones de los walled gardens se han casi duplicado en los últimos años y muchos publishers funcionan gracias a las inversiones en publicidad de display y de video. Y en teoría debería favorecer este crecimiento de estos publishers, pero el share del presupuesto para el Open Web se contrae año tras año,
aumenta el presupuesto de las marcas en digital, pero son muchos publishers que se reparten una rebanada cada vez más delgada de este presupuesto y unos cuantos Walled Gardens se distribuyen la rebanada gordita, ¿no? Por decirlo así. Si bien parecerá que estoy dando mucha vuelta, esto va para responder a quién va a afectar más el cookies, ¿no? Tengamos claro que ya, si bien Clementina nos detalló los casos de uso, yo los vuelvo como a nombrar nada más. Los casos que se pierden con la eliminación de los cookies de terceros dentro de Chrome es la medición y la analítica, el control de frecuencia, la segmentación, el retargeting, el cross-site, ¿no? La personalización de los anuncios. Y si nosotros nos usáramos el sentido común y la lógica, la mayoría de las marcas van a apostar principalmente por el ahorro, ¿no? El menor desperdicio, la mayor eficiencia de campaña y el mayor alcance, ¿no? Esto creo que se va a poder clarificar en los siguientes slides hacia dónde quiero ir. Creo que el cookies va a afectar bastante a los publishers, ¿no? Se convierten en la pata débil del ecosistema. Si bien algunos de ellos están buscando algunas opciones para poder robustecerse, poder afrontar este fenómeno, por ejemplo, ofreciendo publicidad contextual, que realmente para mí no es una novedad, esto ya lo teníamos desde hace 10, 15 años, ¿no? O aumentar el número de registros, lo cual también genera una fricción en el usuario. Yo personalmente no me gusta estarme registrando en la mayoría de los sitios, o aplicando pagos por contenido. Y también es un poquito complejo porque mucho del contenido, haciendo una búsqueda en Google, lo encuentro de repente free, ¿no? Entonces, no son opciones que yo vea realmente como un diferenciador que pueda aliviar todo lo que se va a perder. Los publishers que son mucho más grandes incluso piensan en convertirse en un walled garden, pero no es lo mismo ser una empresa de medios que una empresa de tecnología, ¿no? Y hacer un cambio de estos no es poca cosa. Así que sumemos un concepto más, y que creo que es una de las cosas que más nos van a afectar. Cómo mantener el addressability, ¿no? Y el addressability enfocado en medio es básicamente poder tener esta capacidad de identificar a una persona en múltiples dispositivos, dirigir una publicidad personalizada y mantener una experiencia de usuario con una buena frecuencia relevante. Por ahí dicen que no hay mala publicidad, el problema es que la mala publicidad es la que no está bien entregada y bien perfilada, ¿no? Sin esta identificación, yo me voy a convertir en un individuo en cada uno de los, diferente en cada uno de los sitios al cual voy a estar navegando, consumiendo contenido, y evidentemente me van a estar impactando, ¿no? Una marca que invierta en diferentes sitios, no van a poder identificar si ya me impactó en uno o en otro, y me va a convertir en una mala experiencia publicitariamente hablando. Con este concepto, pues hay varias opciones para poder solventar esta addressability, ¿no? Esta trazabilidad del usuario. Los Universal IDs es una de estas opciones, no me voy a meter en las otras, ya los mencionó Clementina, pero básicamente al no poder guardar un ID, ¿no? Y las características del usuario dentro del navegador, varias empresas como Retargeting generamos un identificador alternativo. Este nos permite recuperar las funcionalidades que se perderían con el cookieless y también nos permite mantener la privacidad del usuario a cierto nivel. Y yo la mejor manera que lo pude entender es como si reetiquetáramos al usuario. Vamos a poner una doble etiqueta, vamos a sacar la identificación del navegador, vamos a ponerla del lado de la plataforma de activación, del lado de los DMPs y del lado del publisher. De esta manera no solamente vamos a identificar ya como las cookies de terceros dispositivos, sino vamos a tratar de identificar usuarios. O sea, ahí hay una gran ventaja en cuanto a estrategia, ¿no? Justo mencionaba Clementina cómo ha favorecido en métricas el poder impactar usuarios. Nuestro identificador universal se llama IDX, ¿no? Es un identificador que creamos a partir de 3 variables. Es un algoritmo que utiliza el IP, el Site ID, ¿no? Y el tiempo de permanencia del usuario en los diferentes sitios, ¿no? Es un identificador que cumple con toda la normativa
manejo de datos, es seguro, es interoperable. Esto quiere decir que debe poder funcionar con los diferentes identificadores de otras empresas, ¿no? Y la manera en que nosotros pudimos trabajar este identificador es por el alto volumen de datos que tenemos, ¿no? Nosotros, para poder hacer una oferta que realmente sea viable, necesitas un alto volumen de datos, sobre todo los first party IDs, que son los identificadores que tenemos en cada sitio que está afiliado a nosotros, perdón. Y de esta manera, con las tres variables que ya mencioné, pues, bueno, podemos agrupar todo este volumen de datos en pequeños conjuntos un poco más pequeños, en donde facilita comparar un ID contra otro, y de esta manera identificar si es el mismo usuario a partir de las tres variables, ¿no? Del IP, del timestamp y del identificador del sitio. Y al último, homologamos por comportamiento e IP en un solo identificador. Entonces, parece un poco complejo, pero si se dan cuenta, lo que hacemos es encontrar patrones entre todos los puntos de datos que tenemos con todos estos sitios afiliados. Y justamente también la pregunta sería, pues, ¿qué tan seguro es, no? Nosotros creamos varias capas de seguridad. Una de ellas es la encriptación por dominio. Esto tiene que ver con que cada medio va a haber un identificador diferente. Este mismo identificador rota cada 30 días. Es un tema también bastante clave en la seguridad. Hay un opt-out que es 100% compatible con el uso de los CMPs, que son estas plataformas que permiten que el usuario autorice o restrinja el uso de sus datos. Ustedes seguramente lo han visto cuando entran en un sitio y les dicen qué parte de la información quieren compartir. Y usamos el valor hasheado de cada dato. Es un valor con un hash que no se puede deshashar, válgame la redundancia, ¿no? Y usamos solamente estos tres atributos. Hay veintitantos atributos que se pueden extraer de un usuario. Nosotros ocupamos tres, tratando de mantener en la mayor cantidad la privacidad, ¿no? ¿Cómo vamos en Latinoamérica? Pues justamente lo que les decía es que necesitamos un alto volumen de datos, y nosotros lo tenemos gracias a las 2.800 URLs que tenemos ya integradas, generando activamente IDX. Generamos 5.000 millones de eventos por mes en el procesamiento de datos, ¿no? Lo cual nos ayuda a poder hacer esta trazabilidad. Es 100% de cobertura. Esto quiere decir que cada first party, cada identificador de first party puede tener un IDX asignado. Y en promedio, para poder lograr cada IDX, tenemos que agrupar a 3 first party IDs, ¿no? Que más o menos nos da una idea de toda la información que tenemos que acumular y correlacionar para lograr un identificador. Tenemos una precisión del 81%, ¿no? En nuestro algoritmo. Esto lo logramos contrastar contra datasets ya declarados. Así que creo que es un excelente porcentaje de asertividad. Y lo que también estamos haciendo son nuestras primeras pruebas con campañas cookies, ¿no? Justo está corriendo actualmente la primera. Desafortunadamente no tengo ahorita la autorización como para mencionar. Lo que les puedo decir es que son campañas que están corriendo en Colombia, Centroamérica, y estamos arrancando Argentina. Se requiere de Ad Manager 360 para poder insertar lo que son audiencias. Tenemos el KPI específicamente de igualar la identificación de una audiencia en un ambiente con cookies o una sin cookies, ocupando el navegador, campañas al navegador Chrome y campañas a Safari, ¿no? Y seguramente próximamente van a encontrar más detalles de estas campañas. Algo que sí quiero mencionar es que las primeras pruebas de IDX que se hicieron fue con el comercio de Perú, ¿no? Que son para nosotros unos grandes socios, son la avanzada, creo yo, de los publishers en toda Latinoamérica. Y eso, por consiguiente, pone a Perú en la punta de las pruebas cookies desde hace ya bastante tiempo. Y de ahí viene la invitación de Retargetly, lo
que va muy unida a esta visión, a esta misión y visión. Y lo que vemos es que la única manera para poder afrontar un cambio, ¿no? Y tratar de evitar este miedo de las marcas por la incertidumbre y que se vayan a invertir a lo que más fácil pareciera, ¿no? Es probablemente la unión, ¿no? Eh, la unión para poder igualar el alcance, para poder igualar la identificación de los usuarios, el conocimiento de los mismos usuarios, o sea, el gráfico de usuario, y la capacidad, mantener la capacidad de activación cross-site. Eso es lo que a los publishers puede ayudar, ¿no? Una plataforma ayudar y tiene que ir de la mano forzosamente de las plataformas de activación y de los DMPs, ¿no? Trabajar en conjunto, ya sea con la solución de Retargetly o bajo la solución u otro identificador que sea interconectable. Por ahí vi rápidamente si tenemos planeado conectarnos con otro identificador que es LiveRamp. La idea es que todos se puedan interconectar, ¿no? Para poder lograr este alcance y este manejo de datos a nivel región, ¿no? Sea lo que sea, pero hay que hacerlo, ¿no? Y eso es creo que el principal mensaje que yo quisiera dejar. La pasividad no es una opción. Y de ahí retomo la frase que me dijo Julio, la que les conté. Y creo que en este punto, justo con este tipo de pláticas, ya la inconsciencia ya no está, ¿no? Ya hay un cierto nivel de conciencia de los que nos están escuchando actualmente, de cuál es tan grande el problema que va a venir con el cookieless, ¿no? Cuáles los conflictos y los verdaderos retos que pueden afectar a los diferentes jugadores del ecosistema, y la única manera que podemos tener para poder salir adelante es unirnos, ¿no? Unirnos, y esta es la invitación de Retarget, y yo les agradezco mucho el tiempo. De verdad, ahí está mi contacto por si quieren preguntarme, mandarme agendas y saber más sobre lo que estamos haciendo, nosotros gustosos. Gracias Juanma. Oye, mira, aprovechamos que tienes ahí una pregunta antes de pasar al panel. ¿Te parece? Vamos con la pregunta. A ver, en un mundo marcado por la privacidad, en donde los usuarios dan cada vez menos acceso a sus datos, ¿cómo demuestra la escalabilidad del IDX? Bueno, pues, la escalabilidad tiene que ver con qué tantos jugadores se puedan sumar al ecosistema. Para poder hacer esta identificación necesitamos todos los data points necesarios, y mientras mejor sea la información que podemos extraer del comportamiento y de la presencia de estas IPs y de estos usuarios entre los sitios, mayor va a ser el perfilamiento de la entrega de publicidad. Y esto va mucho de la mano con la gente ya no da sus datos porque hemos abusado de eso. Esa es la realidad. O sea, pero si yo entrego mis datos para tener una buena experiencia, por el contrario, tendría que yo verme alentado, ¿no? A entregar por lo menos cuáles son mis gustos para poder recibir información exactamente de lo que me interesa. Creo que el no abusar y no malversar la información es algo fundamental, y en eso estamos completamente de acuerdo en Retargetly. Así que la escalabilidad tiene que ver con qué tantos jugadores nos podamos sumar y qué partes del ecosistema estemos dentro. Dale. Ahora dependemos de los datos personales. Y luego, bueno, tenías otra pregunta sobre la integración de Retargetly y IDX, y ya creo que lo contestaste porque dijiste que la idea es integrar y sumar, ¿no? Otros sites. Sí, por supuesto. Desafortunadamente, como estamos en Latinoamérica, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, no estamos en la lista de prioridades de las empresas globales. Eso es un hecho. Estamos marcados por el share de presupuestos publicitarios a nivel global. Y eso hace que más difícil traigamos esta solución o este foco encima de nosotros. Por eso es que Retargetly surgió desde Latinoamérica para Latinoamérica.
pero sí estamos en pláticas con todos los jugadores y con todas las empresas que estamos teniendo que tienen estas opciones. Con algunas vamos más adelantadas que con otras, pero la idea es justamente ser colaborativos. Sí, y en esa línea, esa es la razón también de que el IAB promueve estos espacios de conversación, y por eso es que en noviembre vamos a tener otro de estos espacios en donde seguro estará la gente de Google, que además son quienes finalmente nos han metido en el tema de las cookies, y que nos hablarán también seguro del tema del sandbox, y hablaremos así como ahora en este panel que voy a pasar a presentar de una vez. A ver, voy a llamarlos, pero primero quiero presentarlos bien, como debe ser. A ver, está con nosotros Juliana Carranza, gerente de Data y Analytics del Comercio. Ella cuenta con vasta experiencia en Data Management Strategy en importantes organizaciones multinacionales, estableciendo la estrategia de datos, así como el Data Driven Journey. Es docente universitaria de posgrado en Big Data, Business Analytics, Data Science. Tiene como misión proveer business insights, tendencias y hábitos de lectoría y que estos moneticen las operaciones en cada vertical de negocio. Gracias, Juliana. Gracias. Se nos suma. Está también Fernando Vázquez, Programmatic Hub Director de Havas Media Group. Cuenta con amplia experiencia en la elaboración de estrategias de comunicación, planificación de medios 360, ha manejado cuentas de categorías como la automotriz, telecomunicaciones, entretenimiento, banca. Especialización en la elaboración de estrategias de medios digitales, lidera el área de compra programática y equipos de trading de plataformas digitales de social media, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google Ads. Gracias, Fernando. Y se nos suma Fiorella Colonna. Fiorella es líder de privacidad, tecnología y competencia de Newbox Legal Digital, abogada por la Universidad San Martín de Porres, máster en Derecho de las TICs, redes sociales y propiedad intelectual por ESADE, en España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en temas de competencia desleal, publicidad, defensa del consumidor, propiedad intelectual, protección de datos personales, negocios digitales y contratos de tecnología. Ha desempeñado distintos cargos en Indecopy, ha sido asociada de Lazo de Romaña y Gagliuffi Abogados. Y es importantísimo que se nos sume a este panel porque trae este lado, digamos, de la normativa, ¿no es cierto?, sobre privacidad, manejo de datos en el Perú. Fiorella, si nos ayudas prendiendo tu cámara, sería genial. Y también que se nos une Clementina, si estás todavía por ahí, sería estupendo, ahí estás. También si podemos prender cámara. Sí, a ver, nos falta solamente Fío, que puede prender su cámara en la parte de los botoncitos de abajo. Ahí está. Listo, ya tenemos audio, falta tu cámara. Ok, entonces, con la presentación me iba un poco a, ya contesté algunas de las preguntas que hay aquí, pero con el ánimo de que la idea de hacer estos conversatorios es hablar, como hace un rato Juanma, sobre el respeto a la privacidad. La idea era tener una publicidad menos intrusiva, pero también partamos de que el principio, siempre el beneficio que la publicidad digital propuso era justamente la personalización. Entonces, hoy día, perder el hecho de la personalización del uno al uno nos va a costar, como decía Juanma, nos va a costar, y a unos más que a otros en el ecosistema. Pero la idea era trasladarles a ustedes las preguntas que normalmente nos hacen a nosotros en el IAB. Y coincido contigo, Juanma, en que, claro, no es lo mismo sentarse en el IAB de Estados Unidos que sentarnos luego nosotros, los IAB regionales, a conversar sobre estos temas. Entonces, voy a lanzarles algunas de estas preguntas. Por ejemplo, a ver, Juanma, si el principio como dije hace un momento, siempre fue la personalización, ¿no es cierto? Ahora, sin personalización, se habla de este tema de llegar a grupos, ¿no? A grupos con intereses comunes. ¿Cómo ves tú este tema? Lo veo retrógrado, o sea, veo que va hacia atrás, que me metan a mí en un corralito con N cantidad de personas, cuando yo lo que estoy buscando, como bien dijiste, es una experiencia cada vez más personalizada, ¿no? Tanto al uso del momento de usar aplicaciones, tanto al momento de tener experiencias incluso offline, lo que estamos buscando los usuarios es cada vez más personalización. Básicamente creo que es
retroceder varios años en todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Creo que la base es también la ética de cómo poder entregar la publicidad de manera relevante para el usuario. Y que sí, desafortunadamente algunas empresas han abusado de eso y de ahí las consecuencias. Gracias. Clementina, en el caso tú has hablado en tu presentación sobre First Party Data. ¿Qué otras alternativas, porque también has recorrido estas alternativas del ID, por ejemplo, qué otras alternativas tenemos? Y lo otro, que también me parece valiosísimo, es, Juanma decía, no tengo ningún caso local. ¿Ustedes tienen, como TITS, algún caso que ya hayan corrido local? Yo creo que sí, pero no sé si estás en posición por lo menos de contarnos algo. Sí, claro. Bueno, en términos de alternativas, sí, la First Party Data tiene mucho valor y el que la tenga debería sacarle el provecho que pueda. Ahora, esa First Party Data, si no tiene una manera de llegar al mundo digital, un ID que le dé conectividad, no vale nada. Entonces, esa First Party Data, claro que deberían empezar a coleccionarla, organizarla muchísimo mejor, pero vale la pena trabajar con plataformas como CDPs y con IDs únicos para poder realmente activar esa data en el ámbito programático. Aparte de eso, está todas las soluciones que les mencioné, el targeting contextual, una alternativa sin first party data, pero igual bastante eficiente, las audiencias predictivas, el Google Privacy Sandbox. El Google Privacy Sandbox no recibe data de ningún anunciante, de ningún publisher, pero también va a ser una iniciativa bastante sustentable a largo plazo. Y la data del publisher, ¿no? Sí, esa sí se apoya de first party data, pero no es data que proviene del anunciante, sino que es data del publisher y también tiene bastante éxito. Entonces, esas son algunas de las soluciones. En términos de casos, bueno, en Perú hemos hecho algunos que hayan sido públicos, una prueba para L'Oreal, una prueba para nosotras, y algunas marcas ya han empezado a hacer mucho más PR para compartir sus resultados, pero estamos bastante cómodos con el desempeño de Cookieless y como les mencioné, en líneas generales de todas las pruebas que hemos visto, Cookieless tiene mejores resultados que Cookie Based, así que bueno, ya eso depende de cada marca que quiera lanzar su primera prueba para ver los resultados que tienen. ¿Alguna otra duda? Ahí tienes una pregunta, Clemen. Ajá, ok. Buenísimo. Preguntan acerca de la prueba de Diallo, considerando que la prueba Cookieless fue en base a targeting contextual. Y aquí agrego un poquito de detalles de esa prueba de Diallo. Dentro de TITS lanzamos un producto que se llama el traductor Cookieless. Ese producto se creó porque muchos anunciantes tienen data que les pertenece a ellos, pero es cookie-based. Data que hayan coleccionado o data que tengan de un proveedor que utilizan con mucha frecuencia y decían, bueno, yo quiero seguir dándole continuidad a esta información que yo tengo y data que me ha costado mucho tiempo coleccionar, pero no tengo la manera, porque en este nuevo mundo cookieless, ¿cómo podría yo traducir esta información? Entonces creamos este traductor que lo que hace es que con un par de clics logramos hacer un modelo que busca a las personas que parezcan de una manera muy parecida al targeting original. Entonces, ese tipo de targeting también usa información de audiencias predictivas, ese tipo de targeting de Diallo también usó las audiencias predictivas, la data del publisher, etcétera. O sea que no solo fue basado en contextualización. Y se implicó mayor volumen de impresiones porque en líneas generales cookies tienen más alcance, porque a veces tenemos un alcance que no lo limita un proveedor de data, sino que son señales que se pueden tomar a real time y nos da mayor alcance. Y entonces, a mayor alcance, eso puede hacer que el CPM efectivo sea mucho más eficiente, perdón. Creo que eso cubre la pregunta. No te escuchamos. Sí, está en mute. Yo creo que la segunda pregunta de José puede ir para ti, Juanma, de cómo cruzan el ID único de un publisher con los demás publishers.
Bueno, ahí lo que me están preguntando más o menos bueno, no más o menos, están preguntando cómo lo hacemos en Retaliately. Nosotros generamos este identificador y de manera probabilística con estas tres variables, que es identificar si una IP se amarra a diferentes identificadores bajo un mismo comportamiento. Entonces, en base probabilística, vemos si ese mismo identificador o esa misma IP se va viendo en los diferentes sitios, ¿no? Y para esto, pues, evidentemente, debemos tener las 2.800 URLs conectadas en este ecosistema y poder tener esa trazabilidad del usuario. Y al poder identificar esa trazabilidad, sumamos la variable cuál es el momento de conexión para poder probabilísticamente determinar que su usuario es el mismo, ¿no? Entonces, básicamente, a grosso y sencillo sería así, ¿no? Realmente hay todo un tema de ciencia de datos atrás, machine learning y toda una red neuronal que pueda hacer esta clasificación de usuario. Ya volví, pero no sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias, ya volví. No sé, tenemos algún problema con la plataforma y me botó, pero ya estoy acá de nuevo. Me quedé preguntándole a Fiorella. Fiorella, tú desde la perspectiva de Newbox, que es una empresa que incluso es la empresa que asesora al IAB en los temas regulatorios, en los temas legales y sobre todo de privacidad de datos, la importancia de haberte invitado era un poco para preguntarte la normativa peruana, si contempla algo sobre el tema de las cookies, sobre el tema de protección de datos del consumidor en publicidad. Hola, Bea, ¿sí? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, clarísimo. Oh, genial, ok. Bueno, a diferencia de otras legislaciones como el GDPR o la CCPA, que es la California Consumer Privacy Act, la normativa peruana no menciona nada sobre el uso de cookies, ni tampoco existe a la fecha una directiva, normativa especial o lineamiento que regule o precise cómo deben ser tratados los datos que se recopilan a través de las cookies. Sin embargo, ya la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ha manifestado a través de opiniones consultivas que en tanto a través de las cookies es posible recopilar información que hace identificable a una persona. Esta información califica como datos personales y, por tanto, bueno, su tratamiento debe cumplir con los principios y disposiciones que establece la ley y su reglamento, ¿no? La ley general, la normativa general, la ley de protección de datos, ¿no? Y bueno, entre las obligaciones para el responsable o el encargado del tratamiento, según sea el caso, tenemos la de solicitar el consentimiento previo, informado, expreso y inequívoco para el tratamiento de los datos, salvo que nos encontremos dentro de alguna excepción, ¿no? Establecida en el artículo 14 de la norma, ¿no? También el cumplir con el deber de información, que normalmente se cumple cuando se recopilan cookies a través de las políticas, ya sea de privacidad o política de cookies específicas, el consentimiento a través de estos famosos banners que aparecen cuando entramos a una web, ¿no? Y bueno, por otro lado, se deben cumplir también con otras obligaciones, como inscripción de bancos de datos, la comunicación de flujo transfronterizo, cuando se hace transferencia internacional de estos datos, y también contar con medidas de seguridad para salvaguardar los datos, entre otras establecidas en la norma, ¿no? Cuéntame, has mencionado lo del GDPR y has mencionado lo del CCPA. Y ¿tú crees que el Perú se alinee, digamos, Latinoamérica en general, más hacia el modelo, digamos, americano o el modelo californiano o el modelo europeo? ¿No? Ahora, sin mucha profundidad, porque finalmente todos los que están aquí vamos a tener seguro otros espacios y otros webinars para hablar del mundo de los datos en general, ¿no? Pero ¿tú qué dirías? ¿Cómo ves? Yo creo que la tendencia es más hacia el modelo europeo, ¿no? De hecho, nuestra normativa tiene bastante influencia de la ley española principalmente, y yo creo que se va a enfocar precisamente en las restricciones más del GDPR, ¿no? De solicitar un consentimiento previo más que solo un opt-out, ¿no? Siempre va a ser un opt-in. Gracias. Entonces, mira, corriendo de ese lado, sí, antes de las preguntas, porque ya tenemos una vez más ahí, corriendo hacia ese lado, o sea, del tema de datos,
Juliana, como publishers, ustedes prevén trabajar, bueno, me imagino first party data, ¿sí? Machine learning, y qué otras cosas se están haciendo, digamos, frente a esto que ya hemos contado, que aunque sea prolongado por un año más, es inminente y hay que, como dijo hace un rato Clementina, hay que ganar un poco más de tiempo, porque también me pongo siempre a pensar, si nos extienden el tema ya por varios, ¿no? Nos han ido amenazando un año tras otro, será también en gran parte porque no hay, pues no se ve, como dijo Juanma al principio de la conversación, que estemos todos bien preparados y que el tema, si bien es cierto, se habla, no se ejecuta. Entonces, cuéntame tú, ¿cómo lo ves, Juliana? ¿Qué han avanzado ustedes? Claro que sí. Gracias, Bea, y saludos a todos los participantes el día de hoy, también a los presentadores, han estado muy buenas las presentaciones. Y en realidad sí, como publisher del Grupo El Comercio, empezamos a trabajar en conjunto desde el año pasado, en el primer semestre del 2021, pensando en que esto venía este año, el 2022, luego pasó al 2023 y ahora pasó al 2024. Entonces, en realidad nos tratamos de acoplarnos distintos equipos al interno de la organización, tanto TI, tanto Data, el equipo comercial, con el fin de poder edificar ese plan de acción respectivo. Y básicamente nos hemos replanteado el propósito de cada una de nuestras marcas respecto a la identificación o no de nuestros lectores. Entonces, si puedo yo resumir en qué se basa nuestra estrategia de ejecución en la que nos encontramos en estos momentos, básicamente son 3 pilares. El primer pilar es la integración de los datos. Esto ha sido un reto bastante fuerte porque, como ya lo han mencionado, teníamos opciones comerciales de tipo CDP, por ejemplo, así que optamos por algo mucho más in-house y logramos hacer la integración completa de todos los registros, nuestros lectores y clientes de todo el grupo en su conjunto. 2, perfilamos acciones de captación y completitud de registros. Y esto básicamente gestionado con los equipos de portafolio de audiencias para poder asegurar qué deseábamos conocer en un primer chat de registro con el lector y luego qué hacíamos para completar el resto de atributos que nos dieran un poco más de lectura de nuestro lector en general. Y 3, una vez que nosotros logramos la captación de los registros, lo que necesitamos asegurar es la navegación logueada, porque tenemos que seguir alimentando nuestro historial de comportamiento. Entonces, evidentemente nuestro objetivo como tal es, con datos propios, es crear comunidades de lectores potentes en torno a cada una de nuestras marcas y esto mediante la gestión ya integrada de la misma. Y respecto al tema del uso de Machine Learning, evidentemente es parte de nuestro día a día. Lo utilizamos muchísimo para poder perfilar, segmentar comportamientos de lectoría, potenciar recomendación de contenidos que puedan generar esta lectoría logueada para identificar mejor a mi usuario que me está leyendo y qué me está leyendo. Y obviamente que esta actividad en conjunto de nuestro, si se quiere, pequeño walled garden es poder ser expuesto como productos de advertising hacia nuestros anunciantes. Correcto, correcto. Ahora, he hablado con todos ustedes desde diferentes perspectivas, desde diferentes patas, digamos, de la mesa, porque ese era el objetivo de tener este panel, ¿no es cierto? Entonces me falta Fernando, porque Fernando viene desde la pata de la agencia. Entonces mi pregunta iba, si bien el cambio nos va a afectar a todos, ¿no es cierto? Desde incluso los usuarios, las plataformas, los publishers, claramente, a unos más y otros menos. A nivel de agencia, ¿de qué manera ustedes también van a sentir esta repercusión? ¿Qué nos puedes contar? Gracias, Bea. Bueno, a nivel de agencia, la agencia finalmente se debe a las marcas. Entonces hablamos del problema de las marcas. El problema de las marcas va a ser transversal. Bien, Juanma mencionaba, es no solamente identificar al usuario, es identificar las actividades de este usuario y muchas de ellas las bien llamadas conversiones, ¿no? Entonces, la necesidad de tener tecnología que sea noble, que pueda conectarse entre todas, entre diferentes fuentes de datos para tener un solo ecosistema y que precisamente los grandes jugadores, que son en este caso pues, Google, Facebook, no nos dejen el campo cerrado, ¿no? Porque al final
Este mercado es de todos y para todos, y hay muchísimos actores a nivel de tecnología, a nivel de publishers, editores, ¿no? Nosotros estamos en la expectativa constantemente de qué es lo que va a pasar, ¿no? Por ahí mencionaban el GDPR, por ahí mencionaban también que hay como una teoría de que Google quiere hacer todo cerrado para sí mismo, pero justo Clement puso una info que lo desmiente un poco, porque al final también tiene mucha regulación estatal, ¿no? Tanto en Europa como en el mismo Estados Unidos, ¿no? Que cada vez están más alineados entre unos y otros. Para nosotros supone un reto siempre a probar nuevas cosas, a estar expectantes en la nueva tecnología, a trabajar muy de la mano con partners de tecnología. Nosotros trabajamos mucho con Retargeting para esto, ¿no? A probar nuevas cosas como lo que Clement mencionaba con respecto a cookies, ¿no? Que son nuevas formas de encontrar a este usuario que tanto queremos medir, ¿no? Pero hay cosas que no terminan de resolverse solamente llegando al usuario a nivel de cómo lo encuentro, que viene ya la parte más de analítica, ¿no? La parte de las cosas que pasan en la web de nuestros clientes y de nuestras marcas, más allá de los publishers donde naveguen los usuarios que queremos impactar. Ese capítulo todavía no está resuelto. Ese capítulo da para largo para hablar de Google Analytics, Adobe Analytics y de todos los niveles de consentimiento que hay que tener del usuario final para poder recibir información de comportamiento, ¿no? Ese capítulo creo que es bastante interesante y probablemente en materia de un siguiente webinar por todo lo extenso que puede ser. Totalmente de acuerdo, por eso he venido anunciando, es más, apunten en su agenda, es el 22 de noviembre, y ahí vamos a tener la oportunidad, además, los voy a volver a invitar, por supuesto, no duden que los voy a volver a invitar para hablar del tema, porque en este segundo webinar que vamos a hacer, incluso ya está confirmado Google para contestar además estas preguntas, así como hemos puesto el tema hay todas estos runrunes sobre el tema. Bueno, mejor que ellos también participen y den cuál es su versión sobre el tema, ¿no? Oye, me ha encantado estar con todos ustedes. Vamos a dar una ronda así como que final para que cada uno me deje un mensaje sobre esto, que son desafíos y oportunidades, ¿no? Yo creo que eso es lo que el público, quienes nos escuchan, quieren llevarse ahora, porque finalmente, chicos, esto es un tema de conocimiento. O sea, creo que mientras más preparados estamos y conocemos más, entonces libramos todas estas sospechas y elucubraciones y nos basamos en cómo podemos sacar adelante este tema antes, inclusive, como dijo Clementina, antes inclusive del 2024, porque si la oportunidad para hacerlo está dada y ya vemos medios, por ejemplo, también preparados y plataformas listas, entonces, ¿por qué no comenzamos a trabajar desde ya, no? Entonces, en esa línea, les doy a cada uno un cierre final. A ver, Juanma, tú comienzas. Buenísimo. Bueno, pues me encantó estar con ustedes. Yo voy a sacar a flote una conversación que tuve con Guillermo Bull, director para América Latina de MediaMath. Y habemos varios que estamos de acuerdo, justo como Clementina, en el poder encontrar una solución que no funcione con cookies puede incluso evolucionar y tener cuestiones muy positivas visto desde la planeación y de los resultados de campañas, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser un condicional que tengamos las soluciones y las activemos hasta que el cookie desaparezca, ¿no? Más bien tenemos que tener esta independencia de las cookies y poder encontrar la ventaja de tener estos identificadores o esta identificación del usuario para hacer campañas muy enfocadas a cuestiones relevantes de que las marcas puedan llegar a ese buyer person. Gracias. A ver, entonces ahora sí, vamos con las chicas. A ver, Clemen, tú primero. Buenísimo. Bueno, mi mensaje para ustedes es que la transición es ahora, toma mucho tiempo hacer una prueba y también poder aprender de ella y sacar insights, así que cuentan con todos nosotros también para apoyarlos en esa transición y bueno, sin miedo al cambio, ¿no? Esas regulaciones son normales, como cualquier industria, estamos viviendo este tipo de cambio, así que bueno, gracias por el tiempo y por la invitación. Oye, tienes razón, yo decía el otro día
cómo, mira, cuando comenzamos el tema de la publicidad digital, hace ya, ya me da vergüenza decir, pero hace como 20 años atrás, más de 20 años atrás, nos basamos en algo como la cookie, fíjense ustedes, ¿ah? En ese momento nada nos hacía presagiar todo lo que iba a venir y cómo esto se iba a complicar, ¿no? Pero yo creo que efectivamente tomo tu frase sin miedo al cambio, porque todo evoluciona. Si bien es cierto, miren, Juanma hace un rato dijo una cosa que es real. Esto ya existía hace 20 años. Hay un montón de cosas que sí existían. Lo que ha sucedido es que hoy día tenemos una masa crítica, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de esa evolución que tenemos en la tecnología que nos permite hacer las cosas mejor. Entonces, qué mejor si ahora que tenemos tiempo para probar y adecuarnos y estar siempre pendiente al continuo cambio, ¿no? Entonces, eso me lleva a Juliana, tu turno. Gracias, Bea, y gracias también a todos. Y me encantó también participar en esta oportunidad. Y mi mensaje final es que este nuevo delay no haga como que nos aletarguemos y no empecemos a actuar. Ensayemos el escenario cookieless en este momento. ¿Por qué? Porque es el nuevo escenario del ecosistema digital. Vamos a convivir y estoy segura que saldremos airosos como todo. La vida es conjunto hitos de cambio, así que nos toca hacerle frente y estoy segura que lo vamos a hacer. Así que para adelante. Totalmente. Fernando. Justo le conversaba a Iván por chat. La oportunidad es innovar, probar, tener esa cultura de A/B testing que no debería salir de nosotros, y creo que nos va a llevar a grandes situaciones o a grandes puertos con toda la tecnología que avanza siempre, ¿no? Es lo que les dejaría. Gracias. Y te dejo, Fiorella, para el final, porque además voy a contestar algunas preguntas que están en el chat, porque hemos abierto ahí la puerta a todo el tema GDPR, normativas y cosas. Vamos a entregar, o sea, cuando termine el evento, para los que se sumaron tarde o no me escucharon, cuando termine hoy día el webinar, nosotros enviamos luego este webinar on demand a la gente que está registrada y le adjuntamos información adicional. En ese adjuntar información adicional van a encontrar información de nuestras presentaciones y expositores de hoy, pero además data que ha venido trabajando el Comité de Políticas Públicas y Regulaciones que tiene el IAB, que es presidido por Diego Peralta y que tiene a 12 involucrados en su comité, y en donde hemos venido trabajando algunas cosas que tienen que ver con el proceso de cambio, y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, esto que decía José sobre de cara a la industria, si es que hemos considerado involucrar a clientes y a proveedores, y cuáles son las implicancias legales. Bueno, vamos a enviarles junto con la presentación y el on demand algunos trabajos que ya tenemos sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces eso me lleva, por eso es que Newbox, con quien trabajamos de mano a mano este tipo de cosas, te dejo a ti el final, Fiorella. Gracias, Bea. Creo que el mensaje que dejo es que lo más importante a tener en cuenta desde el punto de vista regulatorio es que independientemente de la tecnología que se utilice para recopilar datos, sea a través de cookies o identificadores alternativos, que son los que hemos escuchado en estas presentaciones, bueno, estas tecnologías deben adecuarse a las disposiciones de la normativa de protección de datos personales que le resulte aplicable, ¿no? Correcto, y entonces sobre eso va a llegarles también más información, porque a veces ustedes saben, los temas legales o regulatorios se nos hacen a veces densos, y como ponían ahí, claro, es densos, complicados, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer una especie de guía de algunas cosas más básicas, así que esas se las vamos a mandar, y quiero dejarlos con mis avisos parroquiales de toda la vida, invitarlos al 6 y 7, el IAB Beyond Digital, que es el evento que hacemos regional, en donde además hay un capítulo, digamos, que está dedicado a este tema, por ejemplo, y entonces donde van a poder tener mayor información, no solamente de lo que estamos viendo localmente, como hemos hablado hoy día, sino de cuáles son las políticas que están siguiendo otros países de Latinoamérica. Entonces eso también es importante, así que los espero 6 y 7 IAB Beyond Digital, y más información pueden entrar a la página web del IAB Perú. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos hablamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Chao, chicos. Chao. Gracias. Gracias.